Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Un placer estar con ustedes en su programa Café y Palabras. El día de hoy vamos a hablar con don Edwin Estrada Hernández, que fuera viceministro de Telecomunicación y experto en temas de regulación de telecomunicaciones y también en algún momento director de la Cámara de Tecnología de Información y Comunicación. Vamos a hablar sobre lo que han sido este calvario de la asignación de las frecuencias de radio y televisión. Con él vamos a hacer el programa el día de hoy. Les ofrezco mis disculpas por la voz, he estado muy resfriado en estos días, en un resfrío bravísimo a nivel nacional y pues no fui yo la excepción para padecerlo. Y ya hoy nos hemos incorporado abiertamente nuevamente, pues trabajamos con la voz y era la de las más afectadas. Entonces les ofrezco las disculpas por si se oye mi voz un poco gangosa. Recordarles que este programa usted lo puede ver en Tica Visión Radio, en Tica Visión Televisión, que también lo puede ver en nuestro canal en YouTube de Café y Palabras. Y además de verlo ahí, que se suscríbase para que reciba nuestras notificaciones de todos los programas futuros y también tenga acceso a los pasados. Antes de hablar con don Edwin, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Que exista frecuencias de radio y televisión es una fortaleza para la libertad de expresión de nuestro país. La libertad en los medios de comunicación, en su línea editorial, se permite a razón de que el Estado dé posibilidades de que muchos tengan acceso a frecuencias de radio y televisión y que las mismas no estén concentradas en unos pocos. Sin embargo, también es cierto que, como todo negocio en la vida, alguna gente sabe trabajar mejor una frecuencia de radio o una frecuencia de televisión. Y de repente una emisora de radio o una emisora de televisión, por lo que sea, por sus recursos, por su tecnología, por su programación, se vuelve más atractiva que otras. Y esto de alguna manera le genera a unos más ingresos que a otros, a pesar de que la frecuencia de radio o de televisión que tienen es la misma. Solo que la manera de explotarla puede hacer variar cuál es la utilidad que tenga o no tenga un ente privado del uso de los medios de comunicación en nuestro país. Por supuesto que también es importante que universidades, que el mismo Estado costarricense tenga sus emisoras de radio, su canal de televisión, como ha sido el CINAR en su momento, y que también tenga la posibilidad de distribuir algunas de estas frecuencias en zonas rurales, donde también los ciudadanos puedan tener acceso a la información propia de sus sitios, pero también a la posibilidad de generar la noticia desde su comunidad. No hay que jugar con el manoseo del tema de las frecuencias de radio y televisión. Menos cuando hay muchas dudas en un gobernante o en un gobierno de que le molesta la libertad de expresión, que le molestan algunos medios de comunicación. Creo que al final de cuentas, lo más importante de todo esto es que se siga manteniendo la discrecionalidad inteligente en la asignación de las frecuencias de radio y televisión. Un país y una democracia se nutren en la diversidad de criterio y de pensamiento. Y por supuesto que muchos de sus criterios y muchos de sus pensamientos requieren de la apertura de esas frecuencias y esa distribución de las mismas. Dichosamente, hoy en día, no todo el mundo depende para tener la posibilidad de comunicarse, de tener noticia a través de diferentes medios, no depende únicamente de la radio y la televisión. Dichosamente existe el Internet y hoy los medios digitales han tomado una gran fuerza, pero son dos caras de una misma moneda que deben ir amparadas tanto en el control de que se permita la libertad de expresión y la transparencia, como también
en el desarrollo de sus actividades económicas. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía y por disfrutar Café y Palabras, programa que usted puede disfrutar a través de la señal de Ticavisión Radio y Ticavisión Televisión, además de disfrutarlo aquí en esta forma permanente que les damos también en nuestro canal de YouTube, canal al que les invitamos a que se suscriban para que puedan disfrutar todos los programas pasados y los futuros que se los estamos notificando día a día de cuáles serán. Aquí está con nosotros lo que les prometimos, don Edwin Estrada Hernández, quien fuera viceministro de Telecomunicaciones, quien es máster en Derecho Público, técnico en Administración y Regulación de Telecomunicaciones, hoy parte del grupo de abogados de ESIJA Legal y además exdirector de la Cámara de Tecnología de Información y Comunicación, CANTIC. Con él vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo pensando en que usted conozca a detalle qué es el tema del uso y las frecuencias de radio y televisión. Hace algunos años, 2 o 3 años, si mal no recuerdo, habíamos hecho este mismo esfuerzo con Edwin. Pues hoy lo tenemos nuevamente para que Edwin nos ponga al día y al tanto de cómo está el tema del uso de las frecuencias de nuestro país. Edwin, primero agradecerte la gentileza de siempre compartir con nosotros tu conocimiento y además de eso, pues también dejarte en el papel la posibilidad de que nos expliques a todos los costarricenses, a todos los que oyen este programa, de qué estamos hablando cuando hablamos del uso de frecuencias de radio y de televisión. Buenas tardes, don Claudio, un gusto saludarlo. Gracias por la invitación y bueno, efectivamente, tal vez las personas que nos ven y nos escuchan han escuchado en los últimos días o han visto en los medios de comunicación el tema de la continuidad o no de las concesiones de radiodifusión de los operadores de redes. Y bueno, aquí es importante entonces contextualizar e informar de qué estamos hablando y es precisamente de la televisión abierta y gratuita, aquella que disfrutamos simplemente con encender un televisor, con una antena de techo y el radio, pues cuando vamos en nuestros vehículos o bien en nuestras casas que todavía tenemos estos dispositivos. Y esto es importante aclararlo porque gracias a los avances tecnológicos tenemos a nuestra disposición diferentes maneras de ver radio, de ver televisión y escuchar radio por diferentes aplicaciones. También tenemos televisión satelital, televisión por cable y por streaming o por internet. Y bueno, creo que tenemos una buena cantidad de productos. Sin embargo, la radiodifusión abierta y gratuita está presente en muchos de los hogares, sobre todo en zonas rurales y hogares de las personas o de muchas personas en condición de vulnerabilidad. Recordar también que hace alrededor de 4 o 5 años se hizo el cambio a la televisión digital
con lo cual se mejoró la calidad del servicio, ofreciendo más variedad y mejor nitidez en este caso. Y estas concesiones fueron otorgadas hace 20 años, en 2004, por medio de un decreto ejecutivo, y este plazo venció el pasado 28 de junio, Era por 20 y años. así es, por 20 años. Entonces, precisamente esa era los temas que estaban sobre la mesa y que los medios de comunicación pues dieron una amplia cobertura. Y entonces, Quiero interrumpirte ahí, perdóname, ¿mm? Edwin, antes de ¿Mm? que continúes, porque creo que estás dando una explicación que debemos profundizar. Por ejemplo, en el caso particular de Tica Visión Radio y Tica Visión Televisión, no se utilizan frecuencias del Estado. La radio que tenemos nosotros es digital y la televisora también es digital. La gente la puede disfrutar en telecable o la puede disfrutar en Liberty en la actualidad. ¿Por qué quiero hacer esta reflexión? Porque lo que nos estás diciendo, si mal no entendí, es que cuando se abrió el espectro para la televisión digital y que para poder ver esos canales digitales tenés que pagar una cablera, eh, ha perdido un poco la fuerza la televisión eh, como la acostumbrábamos por medio de una frecuencia. O sea, ya no todos los canales ocupan la frecuencia para poder transmitir televisión. Igual pasa el radio. Sin embargo, para ampliar este largo comentario y que vos no lo expliques mejor, me da la impresión, por lo que nos acabas de decir y este panorama que he planteado yo, que a los que más perjudica es a las frecuencias de radio que a las mismas de televisión. Claro, a sabiendas de que hay muchos costarricenses de que no tienen la capacidad de pagar televisión por cable y siguen en la televisión análoga, creo que la llaman, que es esa que se transmite por medio de las frecuencias. Claro, claro, mire, definitivamente, y por el devenir de la tecnología y la puesta a disposición de diferentes opciones, pues ha aumentado el consumo de televisión, principalmente por medio de las otras formas. Usted da el ejemplo, bueno, el caso de esta televisora que se transmite por internet y se transmite también por cable. Pero también la televisión abierta y gratuita, si bien es cierto, las personas hemos venido aumentando el consumo de las otras maneras o de televisión por paga, de las otras maneras o las diferentes aplicaciones. Sin embargo, este sistema de televisión abierta y gratuita siempre se mantiene vigente. Ujú, Además de esto, que veámoslo, por ejemplo, como un respaldo. ¿Y por qué como un respaldo? Porque eventualmente el Internet puede fallar, eventualmente puede haber, en caso de una emergencia, como un terremoto, etcétera, que las líneas de telecomunicaciones quedan suspendidas y lo que queda encendido, lo que queda a disposición es la televisión abierta y gratuita y la radio abierta y gratuita también. Entonces, por eso es necesario, es importante mantenerlas vigente. Además de esto, don Claudio, que como es abierta y gratuita, precisamente ya la Sala Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido que a través de estos servicios de radiodifusión abierta y gratuita se respetan y se tutelan principios importantes como el derecho de información y el derecho a a la libertad de expresión. Entonces, y precisamente por esa naturaleza, por ser abierta y gratuita. Y que las personas que quieran acceder a ellas, pues no tienen que pagar, no tiene que haber una contraprestación económica con el operador para que puedan escucharlo. Entonces, imaginémonos que en una emergencia nacional, vamos a tener a disposición a la radio y a la televisión pues para informarnos y para mantenernos comunicados de alguna manera. Entonces, yo creo que, repito, en conclusión, si bien es cierto, ha aumentado otras maneras de ver televisión, escuchar radio, sin embargo, no pierde vigencia porque siempre lo mantenemos como un backup. Lo mantenemos como una alternativa y claro, hay personas, como usted mismo lo ha dicho, que no tienen la capacidad económica de pagar televisión por cable, pagar internet, y estas personas se mantienen informadas y se mantienen conectadas a través de la televisión abierta y gratuita. Por eso es sumamente importante entonces que se mantengan
estas concesiones en virtud de que es tutela y resguardo de estos principios constitucionales que he comentado. Excelente tu aclaración, pero te quería plantear también esta otra parte del comentario que hice, sobre todo pensando en que cuando se hablaba de un apagón, el apagón iba más que todo para esa gente que no tiene el acceso a la televisión por cable y de alguna Claro. manera era a la que íbamos a sacrificar, o sea, la gente de menos recursos, la gente que no tiene posibilidades de darse un lujo de tener televisión por cable, era la que iba a salir más perjudicada con el apagón, con todo lo que Sí, claro. representa, estar desinformado, no poder oír noticias en radio y en televisión, no tener distracción, que los niños no puedan ver también sus programas, etcétera. Pero en el fondo, lo que te quería plantear en el comentario anterior era, porque yo veo que hay como un gusto, como un placer de algunas gentes de que exista un apagón para que desaparezcan algunos canales de televisión, para que desaparezcan algunas emisoras de radio. Pero la verdad es que con la aparición de la televisión digital y la radio digital en las cableras, esas emisoras, esas de radio y esos canales de televisión no desaparecerían como muchos sueñan que desaparezcan. Mire, no, como, le digo, la radio y la televisión se mantienen vigentes. Recordar que con la transición a la televisión digital, los operadores hicieron inversiones millonarias para adaptarse a la nueva Eh, tecnología. Eso también es importante tomar en cuenta porque si bien es cierto, el espectro es de la nación y, y bueno, no pertenecen a los operadores. Sin embargo, recordemos que estamos en un Estado de Derecho donde privan principios como la seguridad jurídica, el principio de legalidad, que deben respetarse en todo momento. Y a tenor de este comentario que estás haciendo, sí, efectivamente, pues habrán muchas personas que les gustaría que desaparezcan algunas radioemisoras, etcétera. Sin embargo, entendemos que un sistema democrático, don Claudio, la prensa juega un papel muy importante porque es uno de los contrapesos más importantes para un gobierno y para un país como el nuestro que ha sido adalid de la democracia durante muchos años y por Correcto. eso es necesario, repito, que se mantengan para lograr ese equilibrio que debe existir en un sistema como el nuestro. Y partiendo de esto, entonces, y si bien es cierto, bueno, las concesiones vencieron el pasado 28 de junio, sin embargo, hay que recordar que el ordenamiento jurídico y la ley establecía ciertos requisitos para solicitar una prórroga y entre estos se encuentran haber presentado la solicitud 18 meses antes de que se venciera las concesiones. Estamos hablando entonces que los operadores tuvieron que haber presentado sus solicitudes de prórroga antes de diciembre del año 2022. También estar al Ujú. día con los pagos de los impuestos y las obligaciones y también no haber sido sancionados. Estos son los Edwin, ujú, requisitos. Sí. ¿y qué pasa con aquellas emisoras de radio o aquellos canales de televisión que tienen una frecuencia del Estado y que hace 18 meses, cuando debieron haber presentado esa solicitud de renovación, no lo hicieron? ¿Qué pasa con esos que se durmieron en los laureles? ¿Y qué sucede con los otros que sí tomaron esa precaución hace 18 meses? Claro, vamos a ver, para contestar esa pregunta, que es muy importante, debo, digamos, explicar un poco más porque aquí el Poder Ejecutivo, precisamente en conferencia de prensa el miércoles pasado, emitió un decreto que fue publicado ese mismo día en el cual ampliaban las concesiones por 15 años, perdón, por 15 meses más. Por 15 meses más. ¿Y por qué las ampliaron por 15 meses más? Porque resulta que en el proceso de presentación de estos requisitos para poder prorrogar, que fue en diciembre del 2022, el Poder Ejecutivo alegó o el MISIT alegó no tener tiempo suficiente para resolver individualmente cada una de las prórrogas solicitadas y por ende entonces aplica este acto general. Por otro lado, también recordar qué fue lo que pasó y por qué no se resolvieron o qué fue lo que pasó en el camino. Resulta ser que en enero del 2023
ya cuando el MISID tenía en su escritorio o en sus escritorios todas las solicitudes, correspondía enviar a la Superintendencia de Telecomunicación para que éste, según lo establecido en la ley, emitiera su criterio, el cual el Poder Ejecutivo no puede separarse si no es por un tema de interés público. Sin embargo, la SUTEL, alrededor del mes de mayo del año pasado, le envió una solicitud al MISID, en el cual precisamente le pedía aclararle cuáles eran los requisitos, cuál era el plazo de presentación de la prórroga, cuál era el plazo de la prórroga según la ley. Y esto era necesario aclararlo. ¿Por qué? Porque existían varias opciones con el tema, por ejemplo, de la solicitud de la prórroga. Por un lado, la ley de telecomunicaciones habla de 18 meses y por otro lado, los contratos que tienen los operadores hablan de 3 meses. Entonces, para SUTEL era importante, para efectos de calificar y dar por recibidos los expedientes, saber cuál era el plazo que MISID, como rector del sector de telecomunicaciones, estaba interpretando. En este caso, también el tema del plazo ya de la prórroga en sí. ¿Por qué? Porque los operadores tienen en sus contratos que 20 años, sin embargo, el MISID tiene una consulta vinculante de la Procuraduría General de la República, en el cual establece 5 años. Entonces, esto era algo también que el MISID tenía que aclararle a SUTEL antes de dar sus informes. Sin embargo, el MISID no le contestó a la SUTEL sino hasta el 11 de enero del año 2024. ¿Y qué pasó acá, don Claudio? El tema es que Ya, un el año Consejo de la después. SUTEL, sí, un año después, pero además el Consejo de la SUTEL había quedado desconfigurado. ¿Por qué? Porque los miembros del Consejo de la SUTEL los escoge la ARECEP. Y se habían vencido 2 nombramientos de 2 miembros de la SUTEL, de los 3 miembros del Consejo, entonces solamente había quedado una persona. Y resulta ser que no se podía nombrar. ¿Por qué? Porque a su vez la Junta Directiva de ARECEP estaba desconfigurada. Entonces, no Mm. fue sino hasta alrededor de abril de este año que ya se conformó y se pudo elegir nuevamente a los miembros de SUTEL. Entonces, la SUTEL no pudo responderle a MISID sino hasta finales de mayo de este año. Pero lo interesante acá es por qué el MISID no le contestó eso a SUTEL y se lo contestó hasta el 11 de enero de este año, sabiendo que ya el consejo estaba desconfigurado o sabiendo de antemano también que ya el consejo se iba a desconfigurar, porque se sabía que la junta directiva de ARECEP no estaba y habían tenido problemas para la ratificación de los miembros. Entonces, ahora bien, vamos a contestar la respuesta que usted me indica. El tema es que tomando en cuenta entonces este atraso que hubo y la imposibilidad del MISID de resolver las solicitudes de manera individual antes del 28 de junio, fue que entonces el miércoles pasado emitieron este decreto ampliando, y la justificación es precisamente porque habían N cantidad de solicitudes que SUTEL había atendido, que SUTEL había remitido y que estaban en estudio del tema. Entonces, eh, bueno, uno entendería que si no, que si no hay una solicitud eh, de una empresa X, pues no debería estar cubierta por Este este nuevo decreto periodo. ejecutivo, porque la justificación que hace el MISID es precisamente para atender los casos que están presentados. Ese sería No para nuevos casos. no para nuevos casos, no. Sí, sí, Entonces, aquí, repito, el MISID establece este decreto, establece 15 meses con el ánimo de tener tiempo de resolver individualmente cada una de las solicitudes de prórroga que fueron planteadas por los operadores. Pero Ahora bien, ¿cuántos operadores son los estamos que hablando hay? de más de 100 contratos, estamos hablando de más de 100 contratos entre radio y televisión. ¿Y son Y tan, creo que es una suma. y son tan diferentes un contrato con otro o son casi que machotes o por los años? Porque si se firmaron todos en el 2004 y se venció ahora en el 2024 los 20 años de tiempo, yo me imagino que en aquel momento, usted es el abogado y usted conoce de tiempo de tecnología, yo nada más hago mis suposiciones, me imagino que quienes estaban encargados de desarrollar esos contratos hicieron contratos muy similares para todas las emisoras en FM, para todas las emisoras en AM igual, y un contrato muy parecido para todas las emisoras de televisión.
¿O es que hay diferencia dependiendo de quién sea el que está utilizando la frecuencia? Viera, don Claudio, hay que recordar que antes de la entrada en vigencia de la ley, el tema de telecomunicaciones era manejado en la Oficina Nacional de Control de Radio, Ujú, donde, según tengo entendido, no eran ingenieros los que estaban ahí siquiera. Entonces, era una manera muy distinta de administrar el espectro eléctrico. Entonces, si usted me pregunta a mí sobre los contratos que se hicieron, mire, para mi gusto eran contratos demasiado lacónicos, ¿verdad? ujú. Demasiado resumidos y que no contenían lo que tiene que tener cada contrato. Entonces, aquí le voy a responder la pregunta que usted me indica. Pues evidentemente, habrían muchas cosas en los contratos que se deban hacer ahora, muchas cosas similares, porque estamos hablando de lo mismo. Sin embargo, cada uno pues tiene su particularidad. Y tiene su particularidad porque hay que consignar, por ejemplo, las frecuencias principales, las frecuencias de enlaces, que son frecuencias complementarias que se utilizan, pero también la mancha de cobertura. Y cada mancha de cobertura es única para cada uno de los operadores de acuerdo con el diseño de red que establezca. Entonces, ya le digo, para mi gusto, ahora cada uno de los contratos debería tener la mancha de cobertura para brindar certeza jurídica y que el operador sepa cuál es el área de cobertura que tiene que atender y también para que los usuarios y los escuchas podamos saber cuál es el área de cobertura también. Pero también es importante, ¿por qué? Porque recordemos que la Superintendencia de Telecomunicaciones, cuya obligación en este caso es, digamos que revisar, monitorear que se esté cumpliendo con los contratos y que se esté dando el uso adecuado o el uso del espectro eléctrico de acuerdo con los contratos. Entonces, si hay una mancha de cobertura, brinda mayor seguridad jurídica sobre qué es lo que la SUTEL le tiene que calificar o no tiene que calificarle a las empresas en cuanto al uso del espectro radioeléctrico. Entonces, pero además no solamente de los contratos, don Claudio, estamos hablando también de que aquí, con base en la información de SUTEL, que es un informe, cada uno tiene que llevar un informe jurídico, un informe de la parte de ingeniería y también tiene que llevar un acuerdo ejecutivo, el cual tiene que ser suscrito por la ministra del MISID y el señor presidente de la República. Y ha dicho Entonces, el esto también gobierno, el Poder Ejecutivo ha dicho, o el MISID ha dicho, ¿cuántos de los 100 contratos todavía no han revisado? no han dicho. Recordemos que O en sea, este caso, podrían ser uno o podrían ser 100. bueno, vamos a ver, si usted me dice a mí no ha revisado ninguno, Ujú. puede ser que esté en etapas previas, haciendo los expedientes, como dijeron, pero no se ha revisado porque ninguno de los operadores ha recibido el acto administrativo que resuelve su Ah, solicitud de ok. manera individual. Entonces, digamos que pueden estar, repito, en los actos previos, pero formalmente no hay ninguno revisado en virtud, repito, de que no se les ha contestado mediante el acto administrativo correspondiente. Entonces, aquí hay otro tema, don Claudio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 15 meses. Entonces, parte de la justificación de dar los 15 meses que nos lleva al otro tema, que es una licitación pública. Pero ¿Por antes qué? de que Porque nos el poder, expliques eso, antes de que yo soy sí, muy detallista, antes de que nos expliques eso, si son 100 contratos, alrededor de 100, poco más de alrededor 100. de 100, pero pongamos que fueran 100, tenía que haber presentado todos esos 100 interesados en renovar, tenían que haber presentado Así hace es, con 18 meses de antelación su interés de sí, renovar, ¿ok? así es. Sabemos quiénes no hicieron ese trámite, se sabe quiénes se quedaron dormidos en los laureles pensando, siendo mal pensado y pudiendo decir, bueno, a lo mejor el plazo de los 15 meses es para darle chance a algunos que no se habían metido que se metan cuando no lo hicieron en el momento oportuno. Sí, vamos a ver, yo no diría que es, bueno, primero no tengo la información si hay personas o empresas que hayan presentado o no las solicitudes de prórroga. Eso primero. Segundo, digamos eso darles plazo o darles tiempo para que presenten su solicitud, yo creo que eso no podría ser. Ok. ¿Por qué? Porque la ley es muy clara y habla de que tiene que ser 18 meses antes del vencimiento. Y aquí estamos hablando del vencimiento del 28 de junio, porque Ok. este plazo que está dando el gobierno en este momento es un plazo extraordinario Y para atender una al final de coyuntura cuentas es para el específica. gobierno, al final de cuentas es para el gobierno, Así, que no ha hecho su así trabajo, es, así. Bueno, digamos que el Estado, ¿verdad? el Estado. No ha hecho el trabajo que tuvo que haberse hecho. Por eso es importante tener
certeza de cuáles han sido las acciones de cada uno de los involucrados en este tema, y por eso aquí yo, digamos, llamo la atención en dos hechos sumamente importantes. Primero, el hecho de que la SUTEL le consulte al MISID de principio de año del 2023, creo que fue en mayo más o menos, y que el MISID no le haya respondido hasta el 11 de enero. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que el Consejo de la SUTEL haya quedado desconfigurado. Entonces, Ok. esos dos elementos hicieron que no se pudiera resolver en tiempo. Y esa es la Aquí situación. preocupa también algo, y vos conociendo muy bien cómo funciona todo esto, cómo por tan largo tiempo pudo estar la SUTEL desconfigurado. O sea, la SUTEL no solamente ve estos temas, tiene que ver otros temas que tienen que ver con radio y televisión. O sea, durante todo ese periodo he estado acéfala en la SUTEL. Claro, bueno, recordar que sí tenía, estaba doña Cintia Arias, que era la presidenta Ujú. del consejo. Sin embargo, evidentemente hay decisiones que solamente el consejo actuando podía tomar. Sin embargo, bueno, la SUTEL siguió trabajando en la parte administrativa bajo la dirección de doña Cintia hasta, digamos, la subida a todas las decisiones al consejo, que eso no fue lo que se hizo, que eso no Ujú. fue, perdón, eso fue lo que no se hizo, lo que no se pudo tomar las decisiones, ya la decisión final, lo cual también es sumamente grave. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos en un mercado en competencia. Y uno de los elementos necesarios para que un mercado en competencia sea exitoso es precisamente que exista un órgano regulador conformado, evidentemente, ¿verdad? Pero Correcto. con todas las herramientas para poder ejercer sus funciones. Entonces, y bien lo dice usted, aquí no estamos hablando solamente de radiodifusión, estamos hablando del régimen de competencia, de derechos de los usuarios, de resoluciones importantes que tenía que hacer la SUTEL, del tema de Fonatel, en fin, una serie de tareas importantes y obligaciones importantes que no se pudieron ejercer por eso. Sin embargo, bueno, ya al reconfigurarse el consejo por el nombramiento de los miembros de la Junta Directiva de ARECEP, pues ya la SUTEL ha venido, digamos que emitiendo todos estos actos administrativos, y es así entonces como le manda alrededor creo que fueron 15 días después de haberse configurado, ya le manda todas las recomendaciones técnicas que establece la ley para que el Poder Ejecutivo pueda resolver lo concerniente a las solicitudes de prórrogas de los administrados o de los concesionarios, ¿verdad? Entonces, y volviendo al tema de los 15 meses, don Claudio, ¿por qué 15 meses? Entonces esto hay que ligarlo con el segundo decreto que sale. El segundo decreto que sale es una instrucción a la Superintendencia de Telecomunicaciones para hacer una licitación pública del espectro radioeléctrico. Recordemos entonces que el espectro radioeléctrico se otorga en este caso por una licitación pública en la cual se resguardan principios como la libre concurrencia, transparencia, etcétera, y es la manera entonces en que nuestra ley eh, establece que se debe otorgar. Y esta es una decisión del Poder Ejecutivo que, pues, repito, decidió sacar a licitación las bandas de espectro radioeléctrico. Sin embargo, aquí hay algo importante que indicar, porque también de la conferencia de prensa del señor presidente y de la ministra del MISID, ellos ligaron necesariamente el plazo de los 15 meses de la perdón, de la prórroga con los 15 meses que ellos esperan que la SUTEL finalice el proceso licitatorio, lo cual aquí ya hablando de este plazo de 15 meses, yo me adelanto a decir que no es posible que en 15 meses una licitación pueda estar lista. Lo que significa es que dentro de 15 meses entonces el Poder Ejecutivo va a Otro tener plazo. otra vez que volver a ampliar porque esta licitación no ha terminado. ¿Y por qué no ha terminado esta licitación? Eso es importante que las personas que nos ven y nos escuchen ¿Cuándo lo empezó tengan esa claro. licitación? ¿Cuándo empezó? Bueno, la licitación empezó el miércoles. La licitación empezó el miércoles cuando el Poder Ejecutivo le dio la instrucción a la SUTEL. Este es Pero el banderazo de salida. hay cosas que no Pero entiendo. vamos, Hay cosas que no entiendo. Se sabe que desde el 24 vencían. O sea, hace 3 años, 4 años, 5 años, 8 años de haberse estado pensando ya en una licitación y en prevenir. O sea, ni el plazo de vencimiento toma por sorpresa a nadie, ni tampoco la licitación
debió haber tomado por sorpresa a nadie. O sea, hemos Yo, sido sí, bastante decidiosos en este tema, yo creo, don Claudio, que como aquí, Estado. digamos, hubo desidia por parte de las autoridades políticas del MISIT al no definir desde el inicio. ¿Por qué? Porque vea que tenemos 2 años más de un poco más de 2 años de gobierno. Tenemos un Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones que lo revisamos y no establece política pública y no contiene una de sus metas una licitación de este tema. Entonces, digamos que la política pública y los planes es la base de todo. Tanto es así que la ley de telecomunicaciones establece que para hacer una licitación pública se hace con base en el Plan Nacional de Desarrollo de Ujú, Telecomunicaciones. Entonces, digamos que si bien es cierto, la gente podía esperar que hubiera una licitación porque es potestad del Estado, sin embargo, sí desde el punto de vista metodológico y formal, sí es una sorpresa. ujú, Sí es una sorpresa, ¿por qué? Porque todavía al día de hoy vamos al plan y el plan no establece nada. Entonces, repito, es una sorpresa. ¿Por qué? Porque si desde el día uno el MISID incorpora dentro de la política pública eso, téngalo por seguro que le hubiera dado tiempo. Le hubiera dado tiempo. ¿Por qué? Porque vamos entonces con los plazos. ¿Cuánto dura una licitación? La SUTEL hace alrededor de 2 años dijo, necesito mínimo 2 años para hacer una licitación. ¿Por qué? Porque resulta ser, don Claudio, que estamos hablando de más de 100 contratos. Y recordar que en este caso el proceso licitatorio es, grosso modo, donde el Poder Ejecutivo le da la instrucción a la SUTEL tiene que confeccionar el expediente, tiene que hacer un precartel que lo saca a consulta, luego de que se reciben las solicitudes o las observaciones sobre esto, luego de esto hace el cartel definitivo, el cual puede ser objetado ante la Contraloría General de la República, la cual da una audiencia, resuelve lo que corresponda, modifica o no modifica el cartel, luego viene la fecha en que se puso en el cartel para la recepción de las ofertas, luego la SUTEL, con base en eso, hace una recomendación al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo igual tiene que hacer su resolución, tiene que ponerla también, publicarla, la cual puede ser objetada y puede ser impugnada en sede administrativa y ante la Contraloría General de la República o en sede judicial, según corresponda. Luego de eso, tienen que firmarse los contratos tienen que ir a refrendo a la Contraloría General de la República ujú. individualmente. Entonces, esto téngalo por seguro que no va a pasar en 15 meses y eso póngale la firma, porque además tenemos ya un antecedente o dos antecedentes más bien. Estamos hablando de los contratos de móvil, uno del 2011 y el otro del 2016, en el cual en cada uno de esos procesos, si hablamos de dos contratos solamente, se duró alrededor de 18 meses, don Claudio, en cada uno de esos contratos. Y tome en cuenta que el acto final no fue impugnado, el refrendo contralor, digamos, fluyó normalmente. Y las objeciones que hubo, por ejemplo, tampoco fueron objeciones muy complicadas y la Contraloría General de la República la resolvió oportunamente y de manera ágil. Entonces, aquí, repito, los 15 meses que el Poder Ejecutivo espera, porque así lo dijo el señor presidente, que la SUTEL había indicado que ellos ocupaban 15 meses cuando lo que ellos fueron 24, pero aún así, téngalo por seguro que no les va a dar tiempo a hacer Pero una si licitación son en 15 meses 24, por todo lo que acabo de explicar, al menos. sí, si la SUTEL dijo que eran 24 y el Poder Ejecutivo quiso forzarlo a 15, pues van a ser 24 por lo menos. Claro, porque Eso quiere al decir menos, don que esto Claudio, va a quedar para el próximo gobierno. vea, esto definitivamente va a quedar para el próximo gobierno. ¿Por qué? Porque, porque estamos hablando que son más de 100 contratos. Entonces, eso Exactamente. no va a dar tiempo. Eso hay que mantenerlo claro porque yo no quisiera que en 15 meses, y ojalá, si estamos vivos, don Claudio, Dios lo quiera, sí. recordemos esta conversación que estamos teniendo hoy, porque yo no quisiera que el Poder Ejecutivo y que el MISIT esté responsabilizando a la SUTEL porque no está haciendo la licitación en el plazo que ellos esperaban de 15 meses, Ujú, porque materialmente no es posible, porque los plazos y los pasos que hay para una licitación pública están reglados en el ordenamiento jurídico y son ineludibles, o sea, no podemos brincarnos esos pasos. Y además podemos hablar de las contingencias que puedan pasar, como la impugnación de cada uno de esos actos que se va dando. Entonces, don Claudio,
espero que estemos hablando en 15 meses para ver si el Poder Ejecutivo está responsabilizando a la SUTEL para nosotros recordar esa Bueno, conversación del no día de me hoy. extrañaría porque en el actual ejecutivo los culpables siempre son otros. Pero te quiero hacer una consulta para cerrar este bloque e irme a comerciales. Eh, en toda esa explicación que vos nos estás dando, me queda solo una duda, o tal vez la aclaraste y se me fue, pero te la quiero hacer de nuevo. Eso, si se ocupaban 24 meses para una licitación, si se ocupaba un tiempo para revisar esos 100 contratos, ¿por qué en administración pasada, en la administración de don Carlos Alvarado, no se empezó a hacer ese trabajo con anticipación? Este ya sabemos que no lo hizo, ya sabemos que no lo va a hacer, ya sabemos que el Poder Ejecutivo de don Rodrigo Chávez no se caracteriza por su eficiencia ni por generar productos, que es mucho ruido y poca nueces, lo he repetido muchas veces. Pero ¿por qué ese trabajo no se empezó a hacer en otras administraciones, a sabiendas de que se vencía pronto, en el 2024, el tema de las frecuencias? Y aquí voy a especular para esa respuesta, don Claudio, porque no la tengo. Ujú, ¿Por qué? Porque yo presumo que como no vencían en el tiempo o en el periodo de don Carlos Alvarado, no tomaron la decisión porque no les correspondía definir si había una licitación o no había una licitación desde su perspectiva. ujú, Entonces, el presidente que está hablando de una licitación, y repito que está en todo su derecho porque es una potestad que el Estado tiene, es don Rodrigo Chávez. Entonces, repito, si él desde el día uno quería hacer una licitación, lo correcto era consignarlo en el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, solicitar a la SUTEL los estudios de factibilidad para desde el día uno empezar a trabajar en eso. Y por eso es que no les va a dar tiempo. ok. No, no por responsabilidad de Tutel, no por responsabilidad de los operadores, sino por responsabilidad del mismo MISIT, de las autoridades políticas del MISIT. ¿Por qué? Porque si desde el día uno, y yo me acuerdo al presidente hablando desde el día uno, hablando de una licitación de espectro para radiodifusión, entonces ahí hay una falla del MISIT. Ujú. Y que desde el día uno, repito, no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, vea que esta solicitud la hacen un poco más de 2 años después y ni siquiera lo ha incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones. Entonces, no le va a dar tiempo, don Claudio, en 2 meses, y eso lo quiero reiterar hasta el cansancio. Bueno, vamos a un corte comercial y ya regresamos con don Edwin Estrada Hernández aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y seguimos hablando con el experto, con el que sabe de temas de uso de frecuencias de radio y televisión, que tiene experiencia teórica y práctica, y quien nos puede orientar en todo lo que está sucediendo alrededor de estas frecuencias que en determinado momento se volvieron
un avispero a nivel nacional por lo que representa eh, el espectro radiofónico y de televisión, sobre todo dentro del marco también de que la preocupación de muchos es el choque que ha tenido el actual gobierno, el actual Poder Ejecutivo, para ser más preciso, con los medios de comunicación, con algunos medios de comunicación. Edwin, nos hablaba de una licitación que está en su derecho el presidente de la República a hacerla, que la hizo el MISIT. ¿Había otra forma de revisar esa asignación de frecuencias para volverlas a otorgar? ¿Cuál era el otro camino que se podía tomar o cómo se hizo en años anteriores? Bueno, en el 2004, hace mucho tiempo, ¿cómo se asignaron? Esa es una pregunta, pero te voy a tirar tres seguidas. Los precios, independientemente de que un canal sea el 7 o el 6, que son muy reconocidos, se les cobra por la cantidad de reconocimiento, de audiencia, o se les cobra nada más una frecuencia a ellos igual que a cualquier otro canal. No tiene nada que ver si es un muy buen negocio o si tiene mucha audiencia o se hacen diferencias, porque al final de cuentas, si un canal es muy visto o no es visto, también depende en mucho de la capacidad de cada canal. Pero quisiera saber si hay alguna diferencia. Básicamente esas dos, la otra te me la guardo. Ok, tal vez antes de entrar al tema de los precios y las tarifas, sobre la primera pregunta que me hizo, porque este tema de precios es todo un tema también que nos va a llevar algunos minutos más, pero en el tema este habían dos opciones: otorgar una prórroga por el tiempo que está en la ley, y ya le digo, aquí hay dos opciones: la opción de los 5 años, de acuerdo con el criterio de la Procuraduría, o lo contenido en los contratos de los operadores por 20 años más. Esa era la opción, una prórroga. Aquí ya el Poder Ejecutivo dijo, no, voy a hacer una licitación y, repito, de acuerdo al ordenamiento, puede hacer una licitación pública y otorgar de nuevo las concesiones. Ahora bien, vamos al tema del precio. Aquí hay que hablar de dos cosas. Por un lado, cuando hablamos del precio, nos referimos al impuesto que pagan los operadores por el uso de las frecuencias. Este impuesto, ¿verdad? Que es un impuesto anual, Y se siempre puede se ha pagar dicho en que tractos, tenemos décadas de oír pero que es es muy anual. poquitillo, que se paga muy poco. Efectivamente. El tema es que hay una ley de 1954 que lo que establece es un monto fijo, y precisamente por eso no se ha podido actualizar, porque es un monto fijo que está Una ley. pegado, digamos, de alguna manera en el tiempo y que no tiene una manera de indexar. Entonces, por eso es que los operadores pagan eso. Ahora bien, eh, recordar que desde el año 2012 la Contraloría emitió disposiciones en esta línea para que se presente un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, que es la única manera de modificar esto, porque si está puesto con ley, por una ley, es por ley que se tiene que reformar. Entonces, una disposición al Poder Ejecutivo para presentar un proyecto de ley. Y resulta ser que personalmente trabajé, conjunto con el equipo del viceministerio, en una iniciativa que lo que hacía era traer a valor presente, utilizando los índices del Banco Central, para que los montos fueran apegados a razonabilidad y a proporcionalidad, y que no fuera un Ok. monto que yo me quise sacar de la manga Ujú. y que no tuviera ningún sustento técnico, porque se me puede caer en sala constitucional por transgresión a estos principios. Entonces, esta fue la propuesta que se hizo, la cual nunca fue presentada por el Poder Ejecutivo. Ahora bien, también desde el día uno, la actual administración viene hablando de el monto que pagan es muy poco, que tienen razón, pero al día de hoy no han presentado tampoco una propuesta en la Asamblea Legislativa. Quienes sí presentaron una propuesta en la Asamblea Legislativa fueron diputados como Óscar Izquierdo de Liberación Nacional, Daniela Rojas de la Unidad, Fabricio Alvarado de Nueva República y Eli Feinsack del Liberal Progresista. Ellos presentaron una propuesta a la Asamblea ¿Una Legislativa, única o cada uno presentó una? no, una única, Ok. una única propuesta, la cual fue dictaminada por la comisión respectiva, contando con los votos de la fracción oficialista. ¿Y qué fue lo que pasó? Que llegó el segundo día y último de mociones, 137, y la fracción oficialista en pleno se empezó a poner al proyecto, alegando que era muy poco la propuesta, sí, la propuesta que estaban haciendo sus diputados y que estaban en contra. Sin embargo, si usted revisa todas las mociones que presentaron, no encuentra usted una propuesta concreta sobre el monto El que monto. debería
deberían, entonces ahí ¿Y es donde, cuáles, para el oyente, cuáles son esos montos? ¿Cuál es el monto que se pagaba por una frecuencia vea, de televisión hoy? se Y pagan alrededor de 120,000 colones por año, eso es ¿verdad? Es, de televisión. sí, alrededor, ¿verdad? Ujú, Y con la propuesta se subía a 3 millones de colones alrededor, ¿verdad? Pero depende también de cuántas frecuencias tiene una persona, una empresa, cuántos enlaces necesita, etcétera, etcétera. Pero ujú. digamos que esos eran los montos. Pero no Entonces, hay que olvidar, Edwin, también para el oyente, que a más facture un canal o una emisora de radio, más tiene que pagar de renta, más recaudación hace del impuesto del IVA, porque también hay que llamar la atención al ciudadano, también más empleados tiene, más generación de claro, empleo da, porque no es claro. solamente el ingreso de los 3 millones que se proponía, el único ingreso Eso que va a tener el es, Estado. claro, eso es algo muy importante porque yo creo que se ha hecho una campaña de desinformación porque usted oye diciendo es que no pagan nada, pagan una cochinada, hacen clavos de oro, etcétera, etcétera. Mire, ellos pagan impuesto de renta, precisamente como usted lo indica, porque los ingresos de los operadores de radiodifusión abierta y gratuita es principalmente por pauta. Entonces Ujú, ellos pagan ya impuesto de renta sobre esto también. Además que pagan todos los demás impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Pagan por ejemplo, la caja del Seguro Social, el impuesto también que paga, digamos, los dueños por los ingresos, además de lo que paga la empresa, ellos por sus ingresos también pagan impuestos, claro. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y aquí estamos hablando del uso del espectro. Y lo que quiero recordar acá, y lo que estaba diciendo don Claudio, es que si bien es cierto, el Poder Ejecutivo, pues insiste, pero al día de hoy no hemos visto una propuesta ni del Poder Ejecutivo ni de los diputados de la fracción oficialista. Ujú. Entonces, el miércoles pasado en la conferencia de prensa anuncian, ¿verdad?, que van a presentar un proyecto de ley, el cual ya no es impuesto, sino es un canon, y estamos hablando que es un poco más de un 7% de los ingresos, ¿verdad? En el caso de las televisoras y creo que alrededor de un 3 o un 4% de los casos de radio. Entonces, aquí yo me pregunto, ¿verdad? Hay que esperar a ver la exposición de motivos para ver cómo fue que calcularon ese 7% y ese 3 punto algo por ciento para los de radio. Y ¿Por qué? ese canon sería sobre el total de venta o total de utilidades, de lo bruto, de las utilidades, Lo ¿cómo que, lo funcionaría? que, lo que entendí que dijeron fue de los ingresos, ¿verdad? Por facturación de pauta, etcétera, etcétera, de Ujú, cada uno de los canales. Eso fue lo que dijeron, pero repito, argumento. hasta no ver el texto, tenemos que ver qué pasó, porque tenemos primero que ver de dónde sacaron el 7%, ¿Cuánto porque pagan no fue que, las compañías de cable que vinieron a nuestro país? es que son dos temas Sí, distintos, sí, sí, ¿verdad? pero, pero sí son dos temas distintos, pero nada más quiero saber cuánto fue el Porque los canon. de cable, vamos a ver, los de cable pagan un canon de regulación Ajá, y los ya de para, cable pagan Fonatel también. es Radio, Fonatel. no, porque radio no le aplica Ok. eso porque No, solamente no, le pero por aplica eso te este preguntaba, impuesto. nada más para hacerme una idea de cuánto es el canon de Fonatel. Viera que no tengo el dato, don Claudio, No porque tiene, eso se calcula anual pero y no creo, se calcula, sí, eso un se calcula 7 no es, anual, perdón. un 7 no debe ser, es muy No, alto no, no, igual. no, 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 no. Eso se Ok. calcula anual. Y aquí es importante eso que usted está preguntando por lo que le voy a decir. Entonces, retomando lo de los porcentajes, primero hay que ver de dónde salió ese 7% y ese 3%. Segundo, aquí viene el tema. Están hablando qué es un canon. Entonces, hay que analizar la naturaleza jurídica de un canon. Un canon es un monto que se cobra por la administración de un bien de manial. Ujú, Entonces, por ejemplo, en estos momentos, los operadores de telecomunicaciones disponibles al público, o sea, lo que es televisión por paga, ¿verdad? Móvil, televisión por satélite, etcétera, etcétera, ellos pagan un canon anual de reserva del espectro, pero eso se calcula anualmente y es con base en lo que a la SUTEL le cuesta administrar ese bien, con base en lo que a la SUTEL le cuesta revisar y monitorear el bien. Y eso precisamente por eso se hace el cálculo anual. ujú. Entonces, por un lado, repito, hay que ver de dónde sale ese 7% y por otro lado,
hay que ver cuál es el destino que el proyecto de ley que va a presentar el Ejecutivo le va a dar ese canon, porque si es un canon, su destino debería ser lo que cuesta la administración del espectro. Y otra cosa, en este país, quien hace la administración del espectro y quien hace todas las actividades relacionadas con el monitoreo del espectro es la Superintendencia de Telecomunicaciones. Entonces, en buena teoría, si este es un canon, este dinero debería ir a la Superintendencia de Telecomunicaciones para que ejerza esta función relacionada con el espectro eléctrico. Porque, don Claudio, si me dicen que es un canon, pero que va a caja única del Estado, y me dicen que es un 7% y no veo de dónde ha salido el 7%, perdóneme, pero esto es un impuesto disfrazado de canon. Entonces, por eso habría que esperar a revisar el proyecto de ley que aún no ha sido presentado en la Asamblea Legislativa para revisar todo esto en la exposición de motivos del mismo, que yo esperaría que el Poder Ejecutivo lo esté presentando el lunes después de esta semana, porque recordemos que la Asamblea Legislativa está de receso estos días. Correcto. Entonces, yo esperaría que tal y como lo anunciaron, lo presenten el lunes, porque también, don Claudio, tienen todos 2 años de estarlo anunciando, de que viene un proyecto de ley. De que ahí viene el lobo. Sí, pero no lo han presentado. Sí. No, me dejaste muy claro el panorama y yo creo que a los oyentes también. Nos queda un par de minutos, no sé si te quieres agregar algo más que no te preguntara, sí, y que te parezca que es importante que sepamos los costarricenses. Claro, mire, otro tema que aquí tal vez no hay seguridad, no hay información sobre cuál es la prioridad del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque en estos momentos la SUTEL está trabajando en un cartel de 5G. Y que sabemos la urgencia del 5G y que es necesario el 5G, sí, porque esto es el 5G, es lo que realmente viene a dinamizar la economía del país, y que si no lo hacemos nos vamos a quedar atrás, y este tema lo hemos conversado usted y yo, Claudio, aquí ya, claro. En diferentes espacios, incluyendo este. Entonces, otra pregunta que hago es, ¿cuál es la prioridad del Ejecutivo? ¿O el de 5G o este? Cualquiera que sea, pero que lo definan. Y tampoco tenemos posibilidad de saberlo porque vuelvo y repito que no tenemos nada consignado en el Plan Nacional de Desarrollo sobre la licitación de radio. Pero entonces Edwin, no sabemos cuál de los dos es la prioridad. Pero no chocan entre ellos, podrían ser los dos prioridad. Bueno, pero lo que pasa, don Claudio, es que recuerde que, digamos, que podría ser, pero yo lo veo muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es el mismo órgano y las mismas personas que lo van a trabajar. Sí, si no tienen capacidad para uno. Claro, son los mismos compañeros de los equipos técnicos del MISIT, son los mismos compañeros de los equipos técnicos de la SUTEL. Y que materialmente no, o sea, va a ser muy difícil. Sí, pero claro, podrían trabajar me aclaraste los dos, la duda, me aclaraste la duda. Claro. No es que chocan, no es que... No. Pueden ir de la mano, pero no tenemos la capacidad ni técnica ni de recursos humanos para poderlos trabajar en forma paralela. Claro. Okay. Es un tema de recursos. Edwin, agradecerte como siempre la gentileza y la explicación llana, sencilla, que nos haces a los que no dominamos este tema como lo dominas vos. Con mucho gusto, don Claudio. Un gusto saludarlo nuevamente y un saludo también a todas las personas que y te vamos a estar molestando para volver a hablar de 5G. Y ahora la gente cuando tenga gusto, más, te vuelvo a invitar. Muchas gracias a Edwin, sí, pero sobre todo gracias por habernos acompañado y los esperamos mañana aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.